Bueno chicos, buenas noches. Como les mencioné anteriormente, lo que vamos a hacer ahora es, ya lo habíamos visto muy rápido en la primera clase, bueno, perdón, en la segunda clase, que era el tema de manejo de roles, y aún así yo les había dicho que esto lo íbamos a dejar para después. Aprovechando que estoy grabando los videos, que estoy haciéndole las clases en los videos, entonces, y haciendo un repaso de lo que hemos visto, vamos a aplicar el manejo de roles. Recuerden que el manejo de roles consiste en, si yo soy administrador, solo puedo ver lo del administrador, o puede ser que yo como administrador puedo ver lo del administrador más lo de un rol usuario, y un usuario no necesariamente puede ver lo que es lo del administrador. Entonces un usuario no puede crear usuarios, más sin embargo un administrador sí podría llegar a crear administradores. Entonces la idea es restringir el acceso por medio de nuestro sistema de una forma fácil. Eso lo vamos a tratar de hacer, y lo vamos a hacer siguiendo esta guía. Vamos a tratar de seguir esta guía, vamos a hacerla en conjunto aquí en el video. Por favor, recuerden que ustedes tienen acceso a este espacio. Por consiguiente vamos a hacer esta guía en conjuntos, y la idea va a ser seguirla. Para comenzar entonces, tenemos primero nuestro Visual Studio Code, donde tenemos todo el proyecto. Tenemos la terminal, normalmente la abrimos. Recuerden, si yo cierro esa terminal por acá, me voy a la carpeta donde tenemos Laravel, en SAM Docs, Laravel, archivo, abrir terminal, abrimos la terminal. Normalmente como administrador le damos que sí, y él nos vuelve a posicionar en el lugar donde corresponde. Lo siguiente entonces es seguir un poco la guía. Entonces recuerden, ya habíamos creado esto, podemos obviar el punto 1, el punto 2 de esta guía, ya lo hemos corrido, por lo consiguiente lo podemos ignorar, y vamos a comenzar en el punto 3. En el punto 3 lo que nos dice es, vamos a crear los modelos tanto de migración, los que nos va a crear las tablas, como el modelo que vamos a utilizar a nivel de desarrollo. Entonces lo primero que vamos a hacer es correr este comando. Este comando nos va a crear vamos a aprovechar para ver dos archivos que él nos va a crear. Vamos a darle PHP, ok, no me permite, PHP artisan make 2.model, que es lo que vamos a decirle make. Vamos a construir un modelo que se va a llamar role, que es donde vamos a administrar los roles. Y le vamos a poner -m, que -m lo que nos hace es generarnos nuestro archivo de migración, el archivo que se va a ir a crear en la base de datos. Entonces le vamos a dar enter. Él dice, ves, nos está creando un archivo de migración, y también nos está creando un modelo que se llama role. Okay. Mientras él termina, vamos a venir a Visual Studio. Él ya tuvo que habernos creado el archivo role. Entonces si venimos acá, aquí ya existe un archivito, vean que aquí sí, se acuerdan que antes le había mostrado el archivo user. Este archivo user normalmente está ligado, aquí tenemos, se acuerdan que aquí tenemos base de datos, sobre en el mismo nivel de app tenemos base de datos. En base de datos teníamos un archivo, bueno, antes teníamos la tabla de usuario, que la tabla de usuario dice que tiene un name, un email, una verificación de email y un password. Esta es la tabla de usuario más los timestamps, que yo en algún momento les había explicado que era. Tenemos una tabla password, que también la tenemos acá. Si nosotros venimos a PHPMyAdmin, donde administramos la base de datos, si nosotros venimos a nuestra base de datos, aquí tenemos password reset y user. Esta la utiliza Laravel, ya es por defecto, nosotros no la vamos a ver, pero ya es de Laravel. Entonces, bueno, ya el comando terminó. ¿Qué pasa? Entonces ese comando también, además de crearnos en apps el modelo de role, que está vacío porque no lo hemos configurado, y que ya existía, nos creó un tercer archivo acá en migración, en base de datos. Recuerden, nos creó un tercer archivo que se llama roles. De hecho nos puso roles, él le pone la ES al final. Y esto lo que nos genera también es una primera versión. De hecho dice, cuando yo corro el app, él me va a ir a crear una tabla que se llama roles, con la estructura que nosotros le definamos acá. Nosotros ahorita vamos a ir a cambiar esta estructura, y dice que en caso de que nosotros queramos volver a refrescar la configuración de nuestra base de datos con el comando force de el refrescar la migración, él va a ir a ejecutar un drop de la tabla, y después la va a volver a generar, la va a volver a crear con el app. Entonces cuando la bajo crea un drop, y cuando la subo le crea un app. Ok,
¿Qué nos interesa? Bueno, vamos a seguir un poco con la guía para que vean que la guía tampoco es muy difícil de seguir. Esto lo que nos dice es, ok, una vez creamos esto, se nos va a crear un archivo en Database Migration que va a tener un nombre que normalmente se llama roles. ¿Qué es lo que pasa? Que él se creó por defecto con este y con este capo. Lo que vamos a hacer ahora es, dice que necesitamos ponerle un nombre y una descripción al rol. Vamos a venir acá en el centro para que así quede ordenada en la base de datos. Entonces vamos a agregar nada más estas dos columnas. Son columnas las que construimos en este archivo. Eso lo estamos construyendo en el archivo role. Vean aquí. ¿Okay? Y dicen que va a tener un ID, un nombre, una descripción y el timestamp, que nos va a crear dos columnas más en base de datos. Recuerden que ya eso lo habíamos visto. Le damos guardar, que esto no está guardado, el control C. Perdón. Vamos a venir aquí, archivo, save o control C. Ok, una vez le damos guardar, lo siguiente que dice acá es, lo siguiente sería, vamos a agarrar y vamos a generar la relación de las tablas. Entonces lo primero que vamos a hacer es decirle a la tabla user, al modelo usuario que está en apt, esto es un modelo, recuerden, que va a tener una relación que él va a poder ver los roles de cada usuario. Entonces vamos a decirle usuario, cada usuario que creemos va a tener acceso a el archivito role. Vamos a decirle, recuerden, el use apt role, van a tener acceso a este archivo. Eso es lo primero que le vamos a decir. Lo siguiente, que tal vez esto sí no se los he explicado, no se los he mostrado y lo vamos a ir viendo poco a poco, después vamos profundizando en esto. Vamos a copiar nada más esto que está en negrita, la función roles. La función roles lo que viene a hacer, esto lo vamos a pegar acá abajo, y esta función roles lo que viene a hacer es, prácticamente lo que viene a decir es que existe una relación entre los usuarios y los roles. Hay una relación donde dice que un usuario puede tener n cantidad de roles, o sea, un usuario puede ser administrador, puede ser un administrador, y a vez de ser administrador puede tener permisos de un usuario normal. La cantidad de roles ya nosotros los podemos definir, después les voy a enseñar cómo creamos los roles y cuánta cantidad creamos. Y entonces en este caso le vamos a decir que un usuario tiene acceso al archivo role, y ese usuario tiene normalmente una relación de 1 a mucho con roles. Eso es prácticamente lo que le estamos definiendo acá. Lo siguiente es, vamos a ir al archivo roles y le vamos a decir también lo mismo. Normalmente pueden existir n cantidad de usuarios, n cantidad de usuarios ligados a un mismo rol. O sea, pueden existir 2, 3 o 4 administradores. Por consiguiente, vamos a ir al archivo role que acabamos de crear, que está acá. Okay, eso prácticamente la explicación de esto, y le vamos a decir, ok, usted usuario rol, usted modelo rol va a tener acceso también a el modelo de usuario. Es como cíclico, pero no es tan así. Y le vamos a decir, vea, usted va a tener acceso a los usuarios. Entonces venimos acá, definimos el acceso al users y le decimos, usted tiene acceso a un rol puede tener acceso a n cantidad de usuarios, o sea, si existe un rol administrador, puede ser que existan n cantidad de roles de usuarios sobre el rol administrador, o n cantidad de usuarios sobre un rol, no sé, normal, un rol user, un rol sin privilegios. Entonces le damos guardar. Lo siguiente que vamos a hacer es, ok, una vez ya tenemos esto, vamos a crear una tabla más, pero eso es una tabla sin el modelo. Vamos a crear una tabla más donde le vamos a decir, donde vamos a poder relacionar. Vamos a hacer algo como esto. Vamos a ver Paint, voy a ver si acaso se lo logro dibujar, y entonces puede ser que tenemos aquí podríamos almacenar en esta tabla, supongamos que estas son tablas, y en esta tabla vamos a almacenar n cantidad de usuarios, usuario 1, usuario 2, usuario 3. Okay, el usuario 1, el 2 y el 3. ¿Qué pasa? Que vamos a crear también tenemos una tabla por acá donde dice que tenemos dos roles, un ejemplo, dos roles, el rol administrador y el rol usuarios, que es sin privilegios, rol 1, rol 2.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una tabla intermedia, una tabla aquí en el centro, donde le vamos a decir que puede ser que el usuario 1 va a tener acceso al rol 1, que es el administrador, y también va a tener el mismo usuario 1 de aquí de esta tabla va a tener acceso al rol 2. También puede ser que el usuario 3, perdón, vamos a escribirlo aquí para abajo, tiene acceso solo al rol 2. Y puede ser que el usuario 2 no tenga acceso a nada, o podríamos decirle que el usuario 2 es un usuario que es solo administrador. ¿Okay? Esta tabla intermedia es la que me da la relación de uno a muchos o de muchos a muchos a un usuario y a su rol. Entonces eso es lo que más o menos vamos a tratar de crear con esta nueva tabla. Entonces una vez tenemos eso, nosotros vamos a ir a crear por medio del comando artisan, vamos a ir a crear una tabla más, que se va a llamar tabla de rol usuario tablas. Entonces venimos acá y pegamos, bueno, esta vez sí me permitió, y le vamos a dar enter. Esto me va a ir a crear un archivito en esta ruta, en database migration, ¿okay? Y va a tener esta estructura. ¿Cómo se llama la tabla? User role, roles usuario, perdón. ¿Qué pasa? Que por defecto, como nos sucedió la vez pasada, perdón, pongo por acá, migraciones, él me crea este archivito y me lo vuelve a crear, pero me lo crea con lo básico, con el ID, que es auto incremental, y un timestamp. ¿Qué es lo siguiente que vamos a ponerle? Bueno, vamos a decirle que esto normalmente tiene dos IDs, como les comenté. ¿Qué es? La relación que yo les mostré por acá, la relación de puros IDs. Es yo voy a relacionar este ID con este otro ID. Entonces le voy a decir, usted va a tener un ID, un role ID y un user ID. Y esta es la que me va a permitir hacer esa relación entre las dos tablas. ¿Cuáles dos tablas? Esta tabla y esta tabla de roles. ¿Ok? Y entonces esta es la tabla intermedia. Le vamos a dar guardar. Y esto prácticamente nos crea la estructura de la tabla relacional. La estructura de las tablas para seguir este video tutorial. Lo siguiente que vamos a tener, ¿ok? Lo que vamos a hacer es decirle que vamos a crear un seeder. Esto con el fin de crear nuestros roles, generar nuestros roles. En nuestro caso vamos a generar dos roles, el rol administrador y el rol usuario. El rol usuario va a tener menos privilegios que un rol administrador. Ese va a ser el objetivo que vamos a el objetivo que vamos a buscar. Entonces vamos a correr igual este comando, ¿okay? Para que nos genere el archivo seeder. Entonces vamos a agarrar, vamos a pegar el comando, le vamos a dar enter y nos va a generar un archivo seeder. ¿Dónde nos va a generar este archivo seeder? Bueno, si venimos nuevamente aquí en base de datos, volvemos aquí, vamos a minimizar esto, aquí en base de datos, abrimos aquí, después de migrate hay una carpeta que se llama seeders y aquí nos acaba de crear el seeder para roles. Antes solo existía este, que fue donde nosotros habíamos definido la creación de nuestros usuarios. Ahora tenemos uno más, que es nuestro seeder de roles. ¿Qué vamos a decirle? Bueno, que cuando este seeder corra, nos crea automáticamente nuestros roles. ¿Okay? Para que él nos cree nuestros roles, vamos a tener que decirle también que vea, que él pueda ver el modelo de roles. Entonces exportamos nuevamente. Recuerden, cuando yo quiero que algo se pueda ver desde otro lugar, le hicimos exporte. Vaya y exporte el archivo que está en app roles. Eso nos exporta, nos permite ver desde este archivo, nos permite ver el archivo roles. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le vamos a decir qué va a hacer cuando se ejecute. Le vamos a decir, cuando usted corra, cree dos roles. Ustedes ven, tenemos aquí dos modelos. Le decimos new model y aquí le decimos new roles, new role. Aquí tenemos dos. Le digo, créeme un new role y cuando lo cree, defina como nombre admin y como descripción pongan el administrador. Pueden poner administrador del sitio, no sé, como ustedes gusten, del sitio. Ok, y dice cuando lo crea, cuando yo termino de definir eso, sálvelo y él va a ir automáticamente, como ya le he mencionado, a la base de datos y salvarlo en base de datos. ¿Qué va a suceder? Este también nos va a hacer lo mismo. Este nos va a decir, vamos a volver a crear un nuevo objeto. El objeto le definimos esto y user sin privilegios. Vamos a ponerle aquí privilegios. Ok, esa es la descripción y le vamos a dar un save y esto se va a ir a guardar a base de datos.
Lo siguiente que vamos a hacer, ¿okay? Una vez tenemos eso, es decirle a nuestro archivo principal, el seeder principal, al de base de datos, vaya y ejecute el seeder que acabamos de crear, el archivo de seeder que acabamos de crear, en este caso este. Le vamos a copiar acá y le vamos a decir este seeder, vaya, cuando usted se llame, además ejecute este otro seeder. ¿Okay? Entonces créeme los usuarios, y una vez me crea los usuarios, vaya y créeme el seeder de roles, créeme los roles automáticamente, y él va a venir y va a crear estos roles. Si le damos guardar, control C, recuerden, control C nos vuelve rápidos, y una vez tenemos eso, ahora sí ya podemos agarrar, y lo siguiente va a ser aplicar la migración. Hacemos un PHP migrate, refresh migrate. Okay. Con esto lo que vamos a hacer es migrar nuestros cambios. Vamos a migrar las tablas. Entonces ya vamos a pasar de 3 tablas a 5 tablas, y vamos a migrar los datos. Si todo sale bien, él se crea, se ejecuta y nos dice successful. ¿Okay? Si volvemos aquí a phpMyAdmin, y refrescamos el sitio o volvemos a seleccionar la base de datos, ya ahora sí existen nuestras nuevas tablas. Existe una tabla de roles que dice que tiene 2 roles, el admin con su descripción y el user con su descripción, con la descripción que nosotros pusimos al otro lado. Tenemos la tabla roles user, que no hay ningún rol todavía definido para estos usuarios, por consiguiente esto nos podría llegar a fallar. Ok, después ahorita hacemos el ajuste correspondiente a esto. ¿Qué fue lo que él hizo? Entonces fue migrar toda esta información. Ahora, ¿qué pasa? Que verdaderamente esto lo vamos a tener que cambiar. Le vamos a tener que decir, vea, primero cree los roles. Primero debería existir el rol. Una vez crea el rol, cree el usuario. ¿Qué va a pasar? Que ahora cada usuario le voy a tener que definir un rol. Eso lo vamos a ver en el siguiente video.